En el capítulo anterior vimos cómo nuestro protagonista Mon descubrió un secreto de su libro oscuro, el de poder copiar técnicas y entrar dentro de él para poder entrenar cuantas veces quiera y mejorar infinitamente, algo que el original de la novela no lo tenía pero él sí, por lo que se siente muy afortunado, pero luego, queriendo ser mucho más fuerte, decide ser entrenado por su padre, pero para mala suerte, se tiene que ir, pero antes de irse, le dice a Mon que se case con él y que tenga obligatoriamente un nieto antes de que él vuelva en unos 3 años, algo que nuestro prota no podía creer. Quien le dice a Anne que no se preocupe y que no hay necesidad de hacer caso a lo que dice su padre de casarse y que cada uno puede tomar su propio camino, algo que al parecer no le gusta a esta sirvienta Anne, quien en la noche hace dormir a nuestro prota con la misma técnica que él usó en contra de Celia, para luego amarrarlo en un lugar secreto. Aprovecharse de él y quitarse poco a poco sus prendas para hacerle pasar una noche inolvidable a nuestro prota ya que quiere hacer lo suyo y no quiere dejarlo. Antes de continuar con el resumen, quiero agradecer muchísimo a los colaboradores del canal, unos tremendos genios, y también a todos los suscriptores quienes forman parte ya de los 100.000 suscriptores, un crecimiento increíble que no me esperé pero que es todo por ustedes, además mencionar que el canal pequeño, el de mangas, está también en crecimiento, agradeciendo también a las personas que están viendo el contenido de ese lado, sin nada más que decir continuemos con el resumen y muchas gracias a todos. Mon, nuestro protagonista y el villano, luego de pasar la noche, tiene una mirada súper agotada, preguntándose en su mente si por fin acabó su tortura ya que perdió la cuenta después de la 10ª vez que lo estaban haciendo, donde viendo todo su cuerpo estaba marcado por chupetones y mordidas. Sintiéndose casi muerto y diciendo que nunca pensaría en que en sus 30 años combinados como archimago, él terminaría de esa manera, para luego voltear a su lado y mencionar que nunca pensó que la persona que impulsó al protagonista original a convertirse en un inútil fuera en todo este tiempo, quien estaba con bien cómoda durmiendo. Pero la tranquila en que se muestra ahora es totalmente diferente a la salvaje que estuvo en la noche, quien no paró de pisar a su otra cabeza sin parar, donde recuerda que incluso habiéndose preparado mentalmente de antemano, todavía duele un poco, donde en ese momento, le decía a Anne que no tiene que forzarse a hacerlo con él y que le suelte las manos y los pies para estar libre. Sin embargo, cuando intentaba convencerla, Anne, quien estaba encima de él, ponía su mano y lo callaba, dejándolo totalmente sorprendido y viendo el rostro pervertido, sonriente y lleno de placer de su sirvienta Anne, quien le decía que comparado con los largos 10 años que ella esperó, el dolor que siente al hacerlo por primera vez con él no es nada, para luego acercarse más hacia él presionando toda su delantera contra nuestro prota y decirle con una voz súper sexy que todos estos años, ella siempre lo protegió, lo consintió y lo guió, convirtiéndolo en un arrogante, ignorante y despreciable holgazán que todos teman y eviten, todo lo hizo sin descanso para que él, Mon, le perteneciera solo a ella. Todo para llegar a este día en el que por fin se hicieran uno, por lo que no importa lo que él le diga ahora, esta noche no lo soltará para nada del mundo. Algo que deja completamente sorprendido a nuestro prota y a la vez un poco ruborizado, siendo eso únicamente el comienzo de la larga noche de delicioso que pasaron estos dos. Nuestro prota, Mon, sintiéndose agotado al pensar en ello, solo se dice a sí mismo que nunca hubiera pensado que la más bella, gentil y confiable de sus sirvientas, Anne, sería una yandere, y lo peor de todo, la mente maestra detrás de la corrupción del protagonista, y aunque ayer fue muy placentero, según la profecía del libro oscuro, terminará muriendo a manos de Anne, por lo que queriendo evitar ello, hace fuerza en sus manos intentando liberarse ya que ahora que evitó el exilio, no puede morir tan tontamente ahora y tiene que encontrar una manera de escapar del lugar, pero en su intento por liberarse, una voz escucha, alguien quien lo llama como joven maestro. Congelando a nuestro prota y volteando lentamente hacia esa voz, viendo que era Anne, quien se había despertado y cubriendo su cuerpo desnudo con una manta miraba a nuestro prota con su rostro tierno, preguntándole de qué es lo que intenta hacer, donde súper nervioso, le dice que solo se movía un poco porque le dolía la muñeca, donde Anne, sin decir nada sobre ello, se acomoda y se pone encima de nuestro prota, presionando toda su trama sobre nuestro prota, lanzando un gran suspiro y diciendo que es una lástima que ya sea mediodía, poniéndose así su ropa de sirvienta poco a poco mientras le dice a Mon que aunque le duele separarse de él,
Tiene que ocuparse de los asuntos de la mansión ya que los demás pueden sospechar, y mientras pasa de estar sin nada a ponerse su ropa siendo vista completamente por nuestro prota, Anne le dice que ahora que él le pertenece por completo, le pregunta de si acaso estaría bien eliminar a todo el personal de la mansión. Algo que enciende las alarmas de nuestro prota, quien no puede creer lo que acaba de escuchar, intentando detenerla con la voz elevada diciéndole que no permitirá que ella haga algo así, siendo sorpresa para Anne, su sirvienta, quien acercándose con una sonrisa coqueta y curiosa. Le pregunta de si es que hay alguna sirvienta en el palacio que le guste aparte de ella para que no quiera que sean eliminadas, donde Mon, intentando desviar la mirada, le dice que ese no es el caso. Pero esta reacción nerviosa le encanta a Anne, quien viéndolo así, se aguanta de la risa y suelta pequeños quejidos. Algo que confunde a nuestro prota, quien voltea a verla de nuevo, observando cómo Anne se cubre la boca y suelta una risa muy tierna diciéndole a nuestro prota que solo era una pequeña broma y que no necesita ponerse tan nervioso, ya que mientras él obedezca, ella no entrará en la necesidad de lastimar a nadie en la mansión, y ante ello. Nuestro protamón le pregunta de si puede quitarle los grilletes, preguntándole de si acaso piensa tenerlo así para siempre incluso cuando dijo que lo ama, a lo que Anne, ante la petición de nuestro prota, le dice que por supuesto que puede soltarlo, chasqueando los dedos y activando un mecanismo, el cual hace que mágicamente Mon sea liberado de manos y pies, pero al serlo, Anne le dice que le tiene una advertencia. Y es que no intente ninguna tontería ya que la habitación es un espacio hermético con núcleo de acero templado y la cerradura fue creada por un maestro artesano y solo existe una llave. Algo que le tomó mucho tiempo y esfuerzo construir en secreto bajo la nariz del duque, pero nuestro prota, acomodándose, le pregunta de si acaso no sospechará a alguien por su desaparición, a lo que ésta, sonriente, le dice que ella informó a las demás sirvientas que él se fue a la academia días antes por la soledad de que sus padres se hayan ido. Siendo algo totalmente creíble y nadie la cuestionó, agarrando así su mano y poniéndola en su rostro, pidiéndole que se quede tranquilo ya que nadie descubrirá que él está aquí ya que ella misma se encargará de traerle sus 3 comidas diarias, siendo todo igual excepto por el hecho de que ahora él le pertenece por completo a ella. Su sirvienta más leal, donde en un movimiento repentino, ésta mueve una mano hacia la parte inferior de nuestro prota, agarrándole la otra cabeza, haciendo soltar un pequeño gemido de placer a nuestro prota Mon, generándole una reacción en su parte inferior, algo que al ser vista por Anne le hace mucha ilusión y la pone feliz. Diciéndole que es increíble que su parte inferior se haya recuperado y esté lista para otra ronda más, y que le encantaría continuar con lo de ayer, pero es una lástima que debe irse, parándose y dirigiéndose hacia la puerta, volteando por última hacia Mon y diciéndole que mientras ella no esté, que sea buen chico y que descanse tranquilamente. Donde nuestro prota, sin querer quedarse de esta manera, le grita y le pide que al menos le devuelva su ropa, sin embargo ésta no le hizo caso a ello en lo absoluto y se retiró de la puerta, dejándolo solo en el lugar que nadie puede entrar ni salir más que ella, Anne. Mon, agarrándose la cabeza, menciona que antes se había imaginado 1000 posibilidades sobre la identidad de esa figura oscura de la profecía, pero nunca imaginó que sería Anne, preguntándose de si acaso está condenado a pasar el resto de sus días encerrado como propiedad de Anne, recordando así lo de anoche, mencionando que fue totalmente placentero. Pero el hacerlo 10 veces en una noche fue demasiado, y que si sigue así, aunque haya escapado del destino horrible de villano, morirá agotado de tanto hacerlo, y lo más importante que no tendrá es la libertad, preguntándose de qué sirve vivir si pierdes tu libertad, por lo que mirando directamente la poca luz que sale de la puerta. Este se decide en que tiene que intentar salir de alguna u otra manera, parándose por fin y cubriéndose con la manta, usando toda su fuerza para salir del lugar, sin embargo no logra hacer nada, ni con golpes fuertes, ya que la puerta es súper resistente, tanto que el que resulta dañado es él, tirándose en el suelo por el dolor horrible que siente. Estando totalmente agotado luego de varios minutos intentando, viendo que hasta las paredes detrás de la roca son de acero puro, lamentándose ya que pensó que con el libro oscuro como truco podría cambiar su destino, pero al final no será así y que tal vez su final sea estar encerrado. En su momento todo triste y desesperanzador, este solo lanzaba suspiros por su final, y en ese momento algo aparece de la nada, una nube oscura de la cual salía algo, siendo este su libro oscuro que justo mencionó, el cual se pone al lado de nuestro prota, quien viéndolo
Le dice que no lo está llamando y no es momento para bromas ya que las técnicas de manipulación de metal de Anne no son magia convencional y que probablemente ella haya sido elegido por los dioses como Celia y Ariel, y aunque se ponga a entrenar, ya es demasiado tarde ahora mismo, cerrando así los ojos esperando que su libro oscuro se retire. Pero este seguía allí, algo que no soporta nuestro protagonista, quien sin nada más bueno que hacer, lo ira y lanza un fuerte suspiro, para así sentarse y agarrar su libro oscuro, diciendo que no le queda de otra que entrenar igual y aunque lo maten unas cuantas veces en el espacio del libro. Al menos es mejor que quedarse en este lugar asfixiante en el que está encerrado, y mientras ve algunas de las páginas, este se emociona ya que encuentra que hay técnicas de los libros que pudo leer anoche antes de caer desmayado y atrapado por Anne, algo que le saca una sonrisa del rostro, mencionando que tal vez tenga la fórmula hacia la victoria. Luego de unas horas dentro del lugar aislado hecho por Anne, vemos a Mon entrenando durantemente haciendo flexiones, pero lo increíble era que estaba en un número súper alto, llegando incluso a hacer 200 flexiones, lo que es el punto máximo, donde luego de hacerlo este se tira al suelo súper cansado. Mencionando que menos mal la condición física de su cuerpo sigue siendo decente y que el espacio de entrenamiento del libro oscuro solo mejora técnicas y además puede dañar la mente, por lo que para fortalecer su cuerpo solo queda usar métodos primitivos como el entrenamiento, pero recordando su esfuerzo de ahora y cómo está sufriendo. Este empieza a llorar ya que al final Anne es igual a Celia, toda agresiva y dominante, por lo que se decide que ahora en adelante no volverá a dejarse dominar y será él el que mande. Pero mientras se decidía en ello, una voz se escucha, una voz familiar y femenina quien le dice que le alegra ver al joven maestro con tanta energía. Donde este volteando ve que es Anne, quien con una sonrisa y utilizando su magia viene con un plato de comida oculto y una bañera, quien le dice que ya terminó con sus deberes y está emocionada de pasar tiempo con él a solas. Para luego agarrarse los labios con mucho deseo mencionando que las palabras de nuestro prota que acaba de decir son las mismas que diría una esposa que espera a su marido después de un largo día de trabajo, algo muy adorable para ella, pero luego de decir ello, ésta pone la gran bañera en el suelo y le dice que la trajo con su cena. Donde la temperatura está ajustada a su preferencia como siempre, algo que hace muy feliz a Mon, quien dice que hace 2 días no se baña, a lo que Anne, emocionada por este momento y un poco avergonzada, le dice a nuestro prota de que prefiere, si bañarse, o cenar, o si es que prefiere comerla a ella, mostrando así algo de su trama delantera. Pero nuestro prota Mon, sin dudarlo ni un poco, se saca la manta que le cubría y se lanza hacia la bañera, algo que decepciona un poco a Anne, quien le deja hacer lo suyo. Nuestro prota, dentro de la bañera, tiene una cara confundida y no tan satisfecha, algo que nota Anne, quien le pregunta de si acaso el agua no está a su temperatura ideal, pero Mon lo niega y dice que no es por la temperatura, sino que es por ella, ya que ahora no es un niño pequeño y que puede bañarse perfectamente solo. Donde Anne estaba justo detrás de él, ayudándolo a bañarse y tocando todo su cuerpo, incluso partes sensibles que ponían muy caliente a nuestro prota, algo que dominó Anne de él, preguntándole de si acaso después de una sola noche ya la desprecia, donde éste lo niega con su voz débil, algo que alegra a su sirvienta Yandere, quien tocándolo más y más le dice que ahora que él le pertenece por completo, lavar cada centímetro de su cuerpo es su deber como su guardiana, pero mientras le tocaba todo el cuerpo a Mon, ésta siente algo en su parte inferior, algo que cambió de tamaño y se puso muy energético. Por lo que ésta se pone más sexy y le empieza a estimular más y más, diciéndole que si él quiere, lo puede solicitar hacerlo ya que con ella no necesita reprimirse porque ella siempre estará disponible para él, donde nuestro prota, totalmente avergonzado le dice que no es lo que piensa y solo es una reacción fisiológica normal. Y mientras dice eso, este grita en su mente a su amigo de abajo, rogándole que no se ponga de esa manera y resista ya que de lo contrario Anne, la sirvienta Yandere, lo dominará, quien luego de molestar a nuestro prota bastante, lo deja diciéndole que dejará de molestarlo, yendo a por su plato de comida. Liberándolo y diciéndole que si él desea bañarse solo, entonces al menos que le permita darle de comer, algo que le agrada mucho más a Mon, quien le dice que está bien y que tiene hambre, donde Anne, toda cuidadosa, le da la comida en la boca de manera tierna, quien lo espera con muchas ansias, recibiendo una gran rodaja de carne que le encanta. Cambiando su rostro incómodo a uno emocionado, preguntándole a Anne de qué clase de comida deliciosa le está dando,
por lo que sin poder soportarlo más y con mucha hambre, este agarra el plato y empieza a comer por sí solo, diciendo que ni cuando sus padres estaban aquí comían una carne tan buena, una carne tan tierna y consistente. Y lo mejor es que no tenía la parte fibrosa, siendo todo notado por él, algo que alegra a Anne, quien halaga a nuestro prota por su paladar, ya que de inmediato reconoció la carne de res, y que en realidad los ingredientes siempre han estado disponibles, pero como temía que no fueran de su agrado, solía usarlos solo para caldos. Algo que pone curioso a nuestro prota, quien no puede parar de comer la carne deliciosa, le pregunta de qué parte en específico de la res es, esperando que sea el cuello o el lomo, a lo que Anne, luego de un leve silencio, le dice que la parte de la res que está comiendo ahora mismo es el órgano genital del toro. Algo que deja congelado a nuestro protagonista, quien no puede creer lo que acaba de escuchar, soltando toda la deliciosa carne que estaba comiendo de su boca, donde Anne, disfrutando hablar de ello, le dice que no cualquier órgano genital, sino que de uno que se caracteriza por ser potentes. Ya que cuando los machos entran en celo y no encuentran pareja, su hábitat amanece lleno de agujeros en los árboles, siendo brutalmente agresivos en cuanto al tema reproductivo, razón por la cual los llaman los toros sagrados de los agujeros, algo que deja completamente congelado a Mon, quien no puede creer que haya estado halagando y comiendo con mucho placer el gran y potente órgano viril de un toro, por lo que sin poder soportarlo, este de inmediato bota todo lo que comió en un recipiente preparado por Anne, quien le dice que no solo hay de toro, sino que también de tigre, de duende y de troul. Y que si no fuera porque los dragones son raros en el imperio, también los traería y sería exquisito. Mon, nuestro prota, luego de botar todo lo que comió, le pregunta de quién podría comer todas las cosas que ella está diciendo, a lo que ésta le dice que no lo mencionó antes, pero que hace años que ella incluye discretamente los miembros de los toros en sus comidas, algo que no puede creer Mon, quien levantándose grita y dice que ya no puede soportar más esto, parándose de la bañera mientras mira a Anne, quien no reacciona para nada, donde nuestro prota le dice que no puede creer que además de encerrarlo en un lugar oscuro, le da de comer las cosas reproductivas de los todos, sintiéndose totalmente indignado. Pero en cuanto a Anne, esta no miraba la cabeza de nuestro prota, sino que su parte inferior, su otra cabeza, con un rostro feliz e ilusionado, pero volviendo con Mon, lleno de enojo, le dice que si no se atreve a liberarlo ahora mismo y lo obliga a comer siempre el órgano viril del todo, entonces él hará algo al respecto. Pero antes de que complete su frase, su voz y su rostro se van nublando, cayendo poco a poco nuevamente, algo que esperaba Anne, quien menciona que no esperó que con una gota sea suficiente para hacerlo funcionar. Teniendo así a nuestro prota en sus brazos completamente desnudo mientras sonríe y dice que tiene razón en enfadarse y comprende lo doloroso que es perder la libertad. Pero si el precio de su libertad fuera perderlo para siempre, entonces eso es algo que jamás permitirá. Sonriendo ya que él está junto a deseándole dulces sueños y que esta noche también le hará disfrutar mucho, pidiéndole que lo deje todo en sus manos de ahora en adelante, siendo así nuevamente otra noche potente y desvergonzada en el palacio de los Cambo. Una en la que el amigo inferior de nuestro prota sufrirá de los entones de una sirvienta por segunda vez consecutiva. Luego de esa noche, en la mañana, vemos a nuestro prota despertándose poco a poco con el mismo rostro de ayer, un rostro agotado y cansado en su cama, donde volteando a ver hacia un lado, ve a Anne cambiándose y poniéndose su ropa interior poco a poco, quien viendo a nuestro prota, le pregunta de si acaso ya despertó, siendo esto cierto. Por lo que volteando a verlo directamente y estando casi lista, le dice que el primer día fueron demasiado lejos y tuvo miedo de que su cuerpo estuviera exhausto, por lo que hoy solo lo hicieron 2 veces, preguntándole así si tiene alguna molestia, donde Mon, molesto, no le dice nada. Y en cambio voltea la mirada y solo suelta un sonido de molestia y queja, algo que pone un poco triste a Anne, quien acercándose más le pregunta de si sigue enojada, pero no le hace el más mínimo caso y sigue ignorándola, algo que no puede soportar Anne, quien le dice para hacer un trato, el cual consiste en concederle un pequeño deseo por haberse portado tan bien estos días, algo que enciende el interés de nuestro prota Mon, quien por fin voltea a verla y responderle, preguntándole de si realmente le dará un pequeño deseo que él elija, diciendo que si es así entonces quiere su libertad, algo que es negado de inmediato por Anne, quien le dice que eso no es negociable, por lo que Mon, sin otra opción, le pide ropa, pero ésta se niega nuevamente,
algo que hace enojar a nuestro prota, quien le pregunta de qué tan pequeño es ese pequeño deseo si ni siquiera le puede dar ropa ni otra cosa, cosa que pone a pensar a Anne por un momento, para que luego de unos segundos ésta le diga que un ejemplo del pequeño deseo será como el poder decidir qué comerá en el almuerzo y la cena, siendo ese el límite del nivel de libertad que tendrá, algo que genera una idea a nuestro protamón quien en el momento no dice nada. Hasta aquí el capítulo de esta hermosa serie, en la cual estamos al día, donde vemos que a nuestro protamón por fin lo detonaron en contra de su voluntad y por su sirvienta Anne, quien se aprovechó de él y lo hizo 10 veces en la primera noche y 2 veces en la segunda, algo realmente increíble para el cuerpo de Mon, quien pudo resistir a las justas. En el próximo capítulo solo nos muestran un pequeño adelante de estos besándose, algo que no se sabe mucho del contexto pero que estará muy interesante y caliente para algunos por las acciones de esta sirvienta que al final resultó ser una yandere con un amor excesivo por su joven maestro, Mon. Nos vemos en el próximo capítulo. Ahora estamos a la par con el material original por lo que quisiera preguntar de si quiere que los capítulos salgan cada semana que son publicados o quieren que los suba cada 2 capítulos, donde si sale cada capítulo será mucho más corto pero más seguido. Sin embargo, si salen cada 2 capítulos serán más largos pero demorarán en ser subidos, algo parecido con lo que sucede con la dragoncita plateada y el cazadragones. Sin nada más que decir nos vemos y les manda un saludo Yuka-Kusan.